Gracias, señora Gaspar. Grupo Parlamentario Aragonés tiene la palabra. Con el permiso, señora presidenta, señor presidente del Gobierno, voy a intentar relajar el debate porque aquí parece que los últimos que han llegado nos van a dar lecciones a los que llevamos muchos años defendiendo una cosa elemental. Yo no le he intervenido. Si usted quiere, preséntese por Murcia y defienda esto en Murcia. Vamos a ver. Va. Señor presidente del Gobierno, que este es un tema de todos los aragoneses. El agua ha sido siempre un elemento esencial para todos los aragoneses. Ha movido manifestaciones, ha movido, pero de todos los sectores, de agua de boca, de regadíos, de usos industriales, de usos energéticos, y ha sido un tema fundamental porque de Aragón salieron más de 500.000 aragoneses porque no se aprovechaban los recursos endógenos. Primera cuestión, esto ha sido una historia de consensos. Veremos si a partir de ahora, que estamos en el 2017, va a mantenerse esa historia de consensos que necesitaremos como aragoneses, todos juntos. Luego, ha sido una historia de consenso. Ha venido en el último minuto y no sabe usted lo que es el consenso todavía, señora Gaspar. No lo saben. Primero, ha sido una historia de amenazas, porque al final un trasvase, no voy a mencionar, señor Lambán, que esto está a otra altura política ya. Trasvases al Levante, trasvases a otro sitio, a Barcelona. Sin embargo, al final, con los acuerdos políticos y la negociación política, se ha conseguido que esas amenazas se hayan dejado sobre la mesa. Y por último, también ha sido una historia de sufrimientos el agua, porque los que hemos tenido responsabilidades hemos atendido las inundaciones del Matarraña, las del Huelva, a los sectores empresariales, las últimas del Ebro. Y ha sido una historia de que todo el tratamiento del agua en Aragón tiene que tener una visión de altura y con el mayor acuerdo político posible. ¿Qué es lo que ha sucedido? El razonamiento político de traer aquí la ley, me ha pisado usted el razonamiento. Es decir, ¿por qué se trajo la ley? Fue una proposición del Partido Aragonés, hay que decirlo, pero si esta Cámara, soberana del pueblo aragonés, esta Cámara, y no el Partido Aragonés, esta Cámara hubiera decidido que no hubiera salido la ley adelante. Y en esta Cámara se presentó una proposición de ley, señora Gaspar, donde hubo 180 enmiendas y salió una ley con 103 artículos, que yo soy administrador superior de la comunidad autónoma y sé lo que es eso, donde se han enmendado trozos de alguno y de los 113 artículos quedan vivos 100. Esa es una cuestión. Segundo, ¿por qué se trajo la ley políticamente? Ha dicho algo el señor Lambán y yo añado, porque aparte de chocar frontalmente en unos y otros gobiernos con la no entrada del Estado a hablar de competencias no exclusivas del Estado, concurrentes, porque la exclusiva del Estado puede ser la planificación, pero la planificación y la participación en la planificación concurren competencias en la Comunidad Autónoma de Aragón del artículo 75 de nuestro Estatuto. Tercera cuestión, se trajo la ley porque el Estatuto del 2007, aprobado con un amplísimo consenso en esta Cámara, señor Bri, yo lamento, pero fue aprobado con un amplio consenso, y en el debate de la ley ustedes decían, que yo también puedo estar de acuerdo, no sé por qué son 6.550, podrían ser más o menos, dependerá de la disponibilidad de los recursos cada año hidráulico, etcétera, etcétera. Bien, pero era una reserva para garantizar el desarrollo futuro de los aragoneses. Ese número estaba puesto, que salió de los trabajos que se hicieron con los acuerdos políticos del 92 y con el perfeccionamiento de esos trabajos a lo largo del tiempo. Mire, fue presentada aquí, se admitió en la consideración en esta Cámara por unanimidad. Cuando se consideró el proyecto de ley, se admitieron y al final yo me he leído el debate. La señora Sancho del PSOE decía esta era una ley de todos, el señor Cruz del Partido Popular, esta es una ley de todos. Digo, yo voy a decirle algo más. Yo creo que hubo un exceso de precaución en el Gobierno de España
respecto al planteamiento del recurso. Precaución. No digo que no se fiara, no digo que hubo una precaución excesiva porque ese recurso se planteó como precaución, porque en la ley, si se lee el anterior y se lee el estatuto, habla de siempre que se transfiera la competencia, siempre que, no sé, mediante convenio y colaboración. Pero dice, no, eso no lo diga usted, que lo digamos en el Estado, no hace falta que lo diga usted los aragoneses, pero hay una subrogación de esas competencias a siempre que lo diga el Estado, siempre con convenio, etcétera, etcétera. Yo le pido que me deje terminar. Excesiva precaución. Y luego, en el ambiente que estamos, sí que es verdad, hay un excesivo celo constitucional, porque los propios letrados de esta Cámara y los letrados del Gobierno de Aragón lo están interpretando. Y yo que me he leído sentencias de otros temas, los propios letrados dicen, bueno, vamos a ver, incluso hay posturas que el abogado del Estado, cuando se levantó la suspensión, hay cambios de criterio en el propio abogado del Estado. Es decir, que es una cuestión jurídica técnica. Y luego, la sentencia, que es importante, no anula la reserva hídrica. Recuerden la sentencia que impugnó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de La Rioja, donde se mantuvo la reserva. Un minuto. Y luego lo único que hace es dudar de las competencias que a veces son concurrentes de la Comunidad Autónoma. Traiga usted esa ley, pero vamos a ir como hemos sido siempre. A ver si ahora somos capaces en este tema trascendental para usos turísticos, regadíos, agua de boca, depuración, impuestos, somos capaces de hacer el ejercicio de consensos que llevamos haciendo en los últimos, desde que somos Estatuto de Autonomía del año 84. Gracias, señora Aliaga. Perdón. Gracias. Grupo Parlamentario.